Primer día en Marrakech. Hoy es el que vamos a recorrer la ciudad, esta que se conoce como la ciudad cultural de Marruecos, una ciudad bastante caótica, podríamos decir, y que va a requerir grandes dosis de paciencia, ya que tenés que regatear mucho. Ya les vamos a estar contando más durante este video, así como algunos consejitos para que puedan sobrevivir su estancia aquí. Mientras tanto, si todavía no nos conocen, nos presentamos. Hola, yo soy Yeyo. Hola, yo soy Gaby. Y bienvenidos a un nuevo video aquí en tu canal Caminito Amor. Quédate con nosotros, que hay mucho para mostrarte. Ya llegamos a nuestro riad, se llama Chocolat, súper bonito. Les voy a mostrar la habitación que tenemos, muy cómoda. Me encanta el armario, que es inmenso, y los detalles que tiene. Y aquí está. Miren qué bonita que es la habitación. Súper amplia, llena de detalles. Y aquí miren, acá tenemos el baño, súper cómodo, amplio, me ha encantado. El color es fabuloso. Y acá tenemos incluso una tina. Miren esta mesa, qué delicia, todo nuestro desayuno. Nosotros estamos empezando en la plaza principal, que se llama Elfna, o llama Elfna, no sabemos si lo estamos pronunciando bien, pero este es el pulmón neurálgico de Marrakech, es donde todo sucede. En la mañana todavía pueden transitar los autos, pero a partir del mediodía o 2 de la tarde, no me acuerdo bien, sí, es que la cierran y se convierte en peatonal. Vamos a volver más tarde para mostrarles. Ahorita todavía no hay nada, como ven. Apenas hay unos puestos de jugos de fruta, pero luego esto se llena de gente y comerciantes por todos lados, que ya les vamos a mostrar más adelante. Nosotros vamos a empezar nuestro día con un free tour, que es una excelente opción para conocer y moverte por la ciudad. Además, si tenés poco tiempo, querés que te guíe un local y además conocer un poquito más los secretitos de la Medina, es una excelente opción. Les estoy dejando el contacto del free tour que hemos tomado en la descripción de este video. Si no saben qué es un free tour, es un tour gratis a pie, pero lógicamente al final, dependiendo cómo te ha gustado, le dejas una propina al guía, y eso es lo que vamos a hacer nosotros para empezar. Otro consejo es que en las esquinas de la plaza principal vas a poder cambiar dinero. La moneda oficial de Marruecos es el dirham, que como pueden ver, pero también algunas personas aceptan euros. Un euro es igual a 10 dirhams. Te recomendamos que no cambies dinero en el aeropuerto, ya que no es favorable, sino que aproveches estos lugares de cambio que se encuentran alrededor de la plaza. Es bueno que lleves siempre la moneda local, sobre todo si vas a pasear los zocos, que son los mercados tradicionales. Estoy segura que te vas a antojar de algunos souvenirs, así que es bueno siempre tener dinero local para poder regatear. Y nuestra primera parada es la mezquita Kotubia, la principal. Como todas las mezquitas en Marruecos, a excepción de una en Casablanca, todos los que no somos musulmanes no podemos ingresar, pero por supuesto tienes que verla. Tiene una arquitectura preciosa y es parte fundamental de la historia de Marrakech. Otra curiosidad de la mezquita lleva su nombre, que significa librería. Kotubia es igual a librería por el zoco. Los zocos se le dice a los mercados tradicionales.
que había aquí. Era un mercado de libros y por eso lleva este nombre. Otra curiosidad, para los que no saben, los musulmanes tienen que rezar 5 veces al día y los rezos van dirigidos según la luz del sol. Es decir, el primero con los primeros rayos, el segundo al mediodía, el tercero en la tercera parte del día, el cuarto al atardecer y el quinto cuando se oculta el sol. Y aquí tengo la muralla. Empieza por aquí una de las puertas más importantes de lo que es la medina de Marrakech. Una curiosidad, esta muralla tiene 19 kilómetros y 19 puertas. La puerta más famosa es la que tenemos aquí, ya que aquí era donde estaban los sultanes. También la llaman el arco de herradura, ya que la herradura ellos decían que también servía para evitar el mal de ojo. Hermoso, hermoso. Otra curiosidad de esta puerta es que está realizada con piedra granizo, por lo que vemos que es totalmente distinta a la muralla y era para demostrar la importancia de quienes pasaban por esta puerta. Una de las visitas imprescindibles si estás en Marrakech es visitar las tumbas Sadis, que ahorita cuestan 70 dirham por adulto. Vamos a comprar ahorita los tickets, serían como 7 euros. Un monumento que habla de forma muy evidente sobre el esplendor de una dinastía, la de los Sadís, que rigió el destino de esta zona de Marruecos durante más de siglo y medio, y cuyo legado arquitectónico se borró, a excepción de estas tumbas, por la siguiente familia reinante, los alawitas. El responsable de la construcción fue el sultán Ahmed al-Mansur entre 1578 y 1603. El edificio más importante de las tumbas es el mausoleo principal. En él están enterrados el sultán Ahmad al-Mansur, el creador, y su familia. El mausoleo consta de 3 habitaciones, siendo la más conocida la de las 12 columnas, en la que están enterrados sus hijos. Tras la caída de la dinastía Sadí, el sultán alawita Mulay Ismail ordenó destruir todos los vestigios de los Sadís, lo que supuso la destrucción de palacios y otros edificios. En el caso de las tumbas Sadí simplemente se decidió ocultarlas, de forma que hasta el citado redescubrimiento en 1907, el recinto de las mismas estaba oculto tras una puerta cerrada donde se encuentra la mezquita de la Casba. ¡Wow! Realmente tienen que venir a ver las tumbas Sadís. Es fascinante ver cada uno de los detalles que tienen. Dicen que es una de las mayores expresiones en el mundo de arte mudéjar. Y que el trabajo súper minucioso, cada detalle, no hay un rinconcito de esos cuartos que no tenga algún detalle. Y en este momento me encuentro en la Plaza Judía. Todo alrededor es el barrio de los judíos y aquí vamos a poder visitar 2 palacios, tanto el Palacio Bahía como el Palacio Abadía. Nosotros estamos yendo a visitar solamente uno de ellos que nos recomendamos. En este momento ya me encuentro dentro del Palacio Bahía, que es uno de los imprescindibles si están visitando Marrakech. Este palacio cuenta con 8 hectáreas.
El Palacio Bahía es una gran muestra del arte andaluz que actualmente se conoce como arquitectura marroquí. Una curiosidad de todos los detalles que vamos a poder ver en este tipo de arte son tres cosas. Primero vamos a ver tallados en cedro, en madera cedro, sobre todo en los techos. También vamos a ver decoraciones detallados en yeso, que las podemos ver en las paredes, y también muchos detalles y decoraciones que se realizan en azulejos. Ahora también una de las cosas curiosas es que ellos siguen la filosofía de entender que el ser humano es imperfecto y el único perfecto es Dios. Y por eso podemos ver algunos errores adrede dentro de este arte, como por ejemplo un azulejo amarillo en medio de todo el azul. De igual forma una palabra incompleta. Esto que vemos aquí es el harén, uno de los puntos fuertes del palacio, uno de los lugares más bonitos para visitar. Ya nos encontramos nuevamente en la plaza, cada vez se encuentra más viva, son como las 2 de la tarde. Algo que sí me da mucha pena es que acá se ve mucho maltrato animal. Se ven personas con víboras, con cobras, personas con monos que los tienen agarrados con una pita. Me da mucha pena, así que bueno, espero que cada vez sean menos las personas que se acerquen a pagarles por una foto, porque el único motivo por el que están acá es por eso. Así que sí. La Medersa Ben Youssef es uno de los grandes y más hermosos emblemas del arte y arquitectura árabe andalusí de Marruecos. Fundada por el sultán Abu al-Hassan en el siglo XIV, fue reconstruida y enriquecida posteriormente por la dinastía Sadí, que aportó más esplendor, si cabe, a este monumento situado junto a la mezquita de Ben Youssef de Marrakech. En la cultura árabe, una medersa o madrasa es sencillamente una escuela. En Occidente se usa fundamentalmente para aludir a las escuelas islámicas. Y en este momento nosotros estamos dentro de la Medina caminando. Si no has visto nuestro video de Fez, te volvemos a contar que es una Medina. Medina es el nombre que se le da al casco viejo actualmente de las ciudades. Es decir, la ciudad vieja, porque Medina significa eso, ciudad. Entonces cuando hablamos la Medina de Marrakech, en realidad estamos hablando de la ciudad de Marrakech. Actualmente es el casco histórico donde es la parte más antigua. Y luego de caminar bastante en este día por las calles de Marrakech, nosotros, aunque nos faltan algunos lugares por visitar, pero hemos decidido dar una pausa y relajarnos en un hamam. Así es algo que ambos necesitamos. Si bien solo estamos dando un día a Marrakech, creo que una experiencia en un hamam, sobre todo para finalizar este viaje por Marruecos, es algo necesario, justo y necesario. Y lo vamos a hacer en el Hamam del Arroz. Y ahorita les contamos esta experiencia que aquí tomen en cuenta que es algo muy típico. Incluso hay hamams públicos donde los locales van a hacerse estos baños, ya que es una forma de cuidar su cuerpo, lavarse, y para las mujeres es básicamente su estética. Así que vamos a vivir el hamam. Ya estoy cambiada, bien de bonito. Me han dado la bata, me dan unas pantuflas también. Una bata, las pantuflas y un cobertor para tus partes íntimas. Ahora me han dejado aquí para relajarme.
Nosotros nos vamos a hacer el que se llama paquete antiestrés, que es mitad hamam, donde te van a exfoliar el cuerpo, y la otra mitad masaje para relajarnos. Uf, genial, genial, genial. No tengo más palabras que decir que el jamán del arroz me ha sacado hasta la impureza más mínima de mi piel y un masaje relajante luego increíble. Buenísimo, buenísimo. Ahora yo aquí cambiándome, Gabriela también seguramente ya está cambiándose y ya nos vamos a encontrar afuera. Y en este momento estamos caminando por uno de los zocos de Marrakech y aquí te va a encantar porque todo es precioso, vas a querer llenarte de souvenirs porque hay de todo para todos los gustos, pero hay un pero. Pero ojo, ojo, aquí hay que regatear, no le digan a nadie, pero hay que regatear. Y por lo menos vas a terminar comprando por, si no es el 50%, un poquito más del 50% menos del primer precio que te han dado. Así es, toma en cuenta eso porque aquí quien no regatea, pierde. Y mucho. Y después de perdernos por las callecitas de La Medina, porque este lugar es un laberinto, hemos vuelto a la plaza principal, como ven, cada vez con más vida, con más bulla. Acá viene un tip. Descarguen los mapas sin conexión, porque a veces el internet no funciona o el GPS tampoco, así que nosotros utilizamos la aplicación Maps.me que nos ha guiado directamente por todo Marrakech, y si tienen un mapa en papel, mucho mejor. ¿Y esto porque qué sucede cuando les preguntas a los locales? A ver, aquí hemos escuchado una historia que nos han contado que a veces los turistas vamos un poco desorientados, no sabemos por dónde ir, y si el local aquí te ve un poco desorientado y te pregunta ¿dónde estás yendo? Vos le decís a la plaza. Entonces por gusto y ganas de divertirse te hace perder porque te dicen no es para allá, es para la otra dirección, y entonces vos quedás más perdido todavía. Así es, así que ya saben, anoten ese tip. Y un lugar famoso para ver el atardecer en la plaza de Marrakech es el Café Glaciar. Ahora, lo chistoso, nosotros vinimos al mediodía cuando lo filmamos y pudimos entrar tranquilamente, pero ahora es como si fuera un boliche, tenemos que hacer cola, comprar algo y recién podemos algo. entrar. Sí, antes de entrar tenés que comprar algo. Antes, así que ya saben. Aquí está nuestra consumición. Nosotros nos hemos pedido una soda y con eso hemos entrado. Ha sido el ticket a esta terraza que es la más famosa. Vamos a preguntar si nos podemos sentar aquí. Terraza y disfrutando este atardecer, nos despedimos, esperamos que te haya gustado este video. Y si es así, no te olvides de darle me gusta, tampoco te olvides suscribirte al canal dándole clic a la campanita para recibir los próximos videos viajeros. Y si tenés dudas, déjalas en los comentarios. Sin más, nos vemos en el próximo. Chau, Chao.